Querido jurista y caro amigo del Centro Democrático, su representante en España, Néstor Lazo, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días, don Fernando. De verdad que una vez más es un gran placer el hablar con usted y con el resto de miembros de la tertulia, de esa reconocida tertulia política en Colombia. Me va a permitir un saludo muy especial, porque le sigo desde hace mucho tiempo. Nunca había tenido la ocasión de verle tan de cerca o de escucharle tan de cerca, que es don William Calderón, que siempre le he visto por internet sus amenas entrevistas a sus invitados en su barbería. Don William, buenos días y encantado de hablar con usted y de escucharlo. Para mí es un honor y bienvenido a la hora de la verdad. Lo dejo en manos de nuestro director y amigo, el doctor Londoño. Bueno, ilustre jurista, explíquenos cómo es esto de que en España premian Guernica, pues es un nombre emblemático en la tragedia que fue la Guerra Civil Española, un bombardeo a una población indefensa, y eso sigue conmoviendo al mundo con su recuerdo. Pero en nombre del recuerdo de ese hecho terrible, espantable, de esa tragedia que fue el bombardeo en Guernica, un premio para el peor criminal de América, que es el señor Timochenko, un señor que es asesino, secuestrador, ladrón de niñas, violador, narcotraficante. ¿Ese es el que recibe un premio en España? Explíquenos, doctor Lazo, ¿cómo es esto posible? Bueno, vamos a ver, ante todo esto enlaza un poco, estaba escuchando su tertulia, donde hablaban del tema de los militares, de cómo se ha vuelto un poco la tortilla, como decimos aquí en España, ¿no? Donde los militares que tan heroicos de una trayectoria intachable en Colombia se ven ninguneados, ¿no?, por el gobierno actualmente vigente allá de Juan Manuel Santos. Pues eso es un poco, ¿no?, lo del tema del premio Guernica. En Guernica, como bien dice, se celebró estos días, se conmemoró el 80 aniversario del bombardeo de las fuerzas del ejército nazi de esa población, ¿no? Pero es curioso, lo festejan pues dando un premio a que ha actuado quizás con las mismas formas y las mismas actitudes que los nazis, que es Timochenko. Es decir, se celebra más que se celebra, se conmemora de forma absolutamente respetuosa, para que nunca más se vuelva a producir el ataque nazi a una población como es Guernica, y se conmemora de una forma absolutamente más contradictoria, de la forma más contradictoria posible, que dando el premio de este año a una persona que se ha encargado de bombardear, de asesinar, de atacar poblaciones, de secuestrar, de violar y dar órdenes en ese sentido, como el señor Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, ¿no? Pues creo que partiendo de esa base, ya el premio absolutamente está viciado de origen, ¿no? Pues efectivamente se ha dado el premio este año a Juan Manuel Santos y a Timochenko, que ha sido recogido por el alto comisionado para la paz de ahí de Colombia, Sergio Jaramillo, y por el asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago. Es un premio que se ha dado pues ante las fortísimas críticas de los colectivos de víctimas del terrorismo de España, es decir, de la ETA. Yo que trato de estar absolutamente bien informado dentro de mis posibilidades de lo que se publica en Colombia, me he encontrado con que de eso nada o poco se ha hablado. Es decir, este premio ha sido un premio absolutamente muy criticado en España, pero no solamente a Timochenko, sino también a Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque se ha obviado a los verdaderos protagonistas del proceso de paz en Colombia, que son las víctimas. Ha sido absolutamente deleznable escuchar, como he escuchado yo a Sergio Jaramillo, decir que este era un homenaje a las víctimas, porque las víctimas habían estado representadas en La Habana. No en vano se jactaba él estos días en dicho discurso de que habían ido alrededor de 60, mientras que otros grupos en clara mención y en clara imputación a los que defendemos en Colombia postulados de cumplimiento de la ley y de lo que debe ser una paz con justicia, pues decía que esos grupos lo que hacían con las víctimas era utilizarlas. Así lo ha aplicado, es decir, y se ha expresado, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha premiado en Guernica, a un señor que tiene víctimas por doquier. Pero ¿cuál es el tema?
¿Cuál es la historia? Que Guernica es una ciudad cuyo alcalde o cuyo gobierno municipal es afín a las posiciones de Bildu, de un grupo que se llama Eusko Abertzaleak, que es en euskera, que es el idioma local, que es un grupo político que propugna la independencia del País Vasco de España. Es curioso, ¿no? Esto viene un poco a colación, un poco a la novedad de las noticias que existen hoy mismo en España, que es ver cómo el mismo Nicolás Maduro ayer mismo se fotografiaba con una bandera independentista catalana. Entonces, pues ya vemos quiénes son los que tratan de boicotear, de romper España, como son, pues Maduro en Venezuela, el principal aliado del catalanismo, y en este caso Timochenko, y indirectamente Santos, que yo creo que ha pecado absolutamente yo no quiero emplear la palabra mala fe, ¿no? Pero absolutamente ha sido utilizado, y ha sido utilizado voluntariamente y se ha prestado a utilizarse, pues lógicamente para las teorías del independentismo vasco. Me consta y muy cercanamente de que no ha sentado muy bien en el gobierno español el tema de la presencia del otorgamiento del premio a Santos y a Timochenko, y de ahí va, que luego hablaremos, el por qué no Timochenko estuvo en la ceremonia. Timochenko no estuvo en la ceremonia, uno de los peores criminales de América. Allá en España tal vez no saben qué es lo que está ocurriendo, lo que sigue ocurriendo en Colombia. En Colombia somos víctimas no de un proceso político, ni de secesión, ni de cosa por el estilo. Somos víctimas de una cosa espantable que se llama el narcotráfico. Y esos bandidos de las FARC, al decir de The Economist, no lo estamos diciendo nosotros, tienen una fortuna acumulada de 10.000 millones de dólares. Como hablan los americanos, 10 billones de dólares es la fortuna de esos criminales. Doctor Lazo, no han pagado un peso para indemnizar a una víctima. Ese señor Sergio Jaramillo, que es un embustero profesional, que nunca le ha explicado a los colombianos ni a nadie qué estuvo haciendo 3 años viviendo en la Unión Soviética, en la peor época de la Unión Soviética, no nos lo ha explicado. ¿Qué clases de marxismo-leninismo le dieron? Esos tipos dijeron en una declaración pública, cuyo texto tenemos y está en nuestra página, que querían instaurar en Colombia un sistema marxista-leninista, con lucha de clases y con dictadura del proletariado. Pero son dueños de esa fortuna. Colombia es víctima del narcotráfico, los muertos que el narcotráfico ha causado, la desolación y el daño ambiental que, entre las hazañas de Timochenko, cuéntele que ese hombre ha destruido las montañas de Colombia, las selvas de Colombia para sembrar coca, y que sus amigos y socios del ELN destruyen sistemáticamente el oleoducto Caño Limón Coveñas, en la peor tragedia ambiental del mundo moderno. Esto es peor que el volcamiento del Exxon Valdez y peor que la tragedia que se vivió en el Golfo de México con la British Petroleum. Peor que todo eso es lo que ha hecho el ELN, amigo de las FARC, porque son socios, son compañeros en esta lucha por el narcotráfico. Esto no es una lucha por ideales. Los que hablan del marxismo-leninismo son sinvergüenzas, perdóneme pues que me refiera hacia un compatriota suyo, pero el señor Enrique Santiago es un gran sinvergüenza, que viene aquí a Colombia y que está en Colombia sin poder estar en Colombia porque no tiene visa que se lo permita, haciendo proselitismo político, mientras los otros hacen narcotráfico, se roban el país, se roban el futuro de Colombia. Néstor Lazo, esto es lo que está ocurriendo. ¿Cómo es que los españoles no saben qué es lo que pasa y cómo se atreve alguien en España a darle un premio al peor criminal de América, que es el señor Timochenko? No lo entendemos. Bueno, con relación a lo que comenta de Enrique Santiago es un altísimo dirigente del Partido Comunista de España, es decir, y que está integrado en la coalición de extrema izquierda española, que es Izquierda Unida, que a su vez ya se ha comparecido en procesos electorales con Podemos. Entonces, creo que con eso ya es suficiente de ver
pues bueno, las ideologías y lo que se pretenden. En el tema, insisto, de este acto, que creo que es bastante ilustrativo el interpretar, porque creo que da mucho pie con relación al proceso de paz de Colombia, nos encontramos que se ha utilizado de una forma muy clara como una plataforma de ETA para buscar un proceso de paz similar al que se llevó a cabo en Colombia o en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC. Eso es un poco lo que subyace y lo que realmente molestaba, porque es lo que se pretende. Es más, durante el acto hubo un momento bastante, crítico, en el que las fuerzas de nacionalistas, o mejor dicho, independentistas vascas, protestaron un momento las alusiones del señor Jaramillo a favor de Rajoy, con lo cual hubo susurros, hubo gritos, hubo un cierto malestar por cuanto que Rajoy quiere para Colombia lo que no aplica para España, en concreto para el País Vasco, ¿no? Entonces, insisto, en el tema del premio a Timochenko ha sido muy criticado, sobre todo por los colectivos terroristas. Hubo algún ejemplo que, yo he visto que es muy gráfico. Primero, antes de dárselo a Timochenko, el año pasado se lo dieron al dirigente etarra, condenado por colaboración terrorista, que es Arnaldo Otegi. Este año se lo dan a Timochenko, y algunos comentaban que posiblemente el próximo año, ya de forma jocosa, se lo podían dar a Bin Laden a título póstumo, ¿no? Entonces, al paso que se va, pues lógicamente lo que se busca es pero insisto, ha tenido el tema de Timochenko y Sergio Jaramillo se ha diluido dentro de la conmemoración del 80 aniversario, la prensa española claramente me ha trasladado que no lo quisieron dar tal, porque una gran preponderancia, precisamente por el malestar generado. Hubo un malestar en el gobierno, hubo un malestar entre los colectivos de víctimas del terrorismo, hubo un malestar en la población en general, porque el proceso que se ha hecho en Colombia jamás se puede hacer en España por una razón, porque el pueblo español jamás lo admitiría. Entonces, hay un momento dentro del acto, quiero referirme a él, que es cuando Jaramillo dice clarísimamente dentro de tal que el proceso de paz había sido un proceso de paz querido por todos los colombianos. Pero hombre, ¿dónde dejó el resultado del plebiscito? ¿Dónde lo dejó? Es decir, si leen, yo lo he escuchado y lo he leído, si leen el discurso, de verdad, sinceramente y con el debido respeto, porque me merece todo el debido respeto desde el punto de vista personal del señor Jaramillo, al cual no conozco, pero desde el punto de vista político me va a permitir que sea duro, que sea crítico, que sea contundente. O sea, me parece absolutamente un insulto a las víctimas, sobre todo a las víctimas españolas de ETA, el tratar de decir que ha sido un proceso de paz el colombiano impecable precisamente con las víctimas, y que es lo que pretende en él precisamente que se haga con ETA, ¿no? Por su presencia estaba avalando un proceso similar. Entonces, la actitud, yo no sé sinceramente quién ha diseñado esa visita. También el señor Sergio Jaramillo se reunió con el presidente del PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, que es un nacionalismo moderado, que es el que está gobernando en el País Vasco en la actualidad. Pero sinceramente, desde el punto de vista de la España real, no de la España oficial, porque aquí hay un problema, don Fernando, y se lo digo por la experiencia que usted bien sabe, por mi actividad aquí en España, desde el punto de vista político, de coordinar agendas de los representantes del Centro Democrático que vienen aquí a España, de publicación de artículos en medios de comunicación, etcétera, que usted bien sabe. Es que en España hay que distinguir en el tema del proceso de paz de Colombia lo que piensa la España oficial, la España política, la España diplomática, de lo que piensa la España real. Esa es la dicotomía que tienen que entender en Colombia. La España real no ha visto con buenos ojos el proceso de paz, de impunidad, por mejor decirlo, que existe en Colombia, porque nosotros, al igual que en Colombia, posiblemente es evidente, en menor medida, porque ha habido menos muertos, pero también
España ha sufrido la lacra del terrorismo y con mucha dureza, y por tanto no se pueden pasear como héroes los que tenían que estar entre rejas, como es el caso de Timochenko y como están los dirigentes de ETA. No olvidemos que los dirigentes de ETA están entre rejas o algunos están huidos. Hoy mismo ha saltado una noticia en España con relación a un dirigente etarra absolutamente uno de los más sanguinarios, Antonio Troitiño, que ha sido localizado, ha sido detenido por la policía británica en Londres y que estaba reclamado, y lógicamente se ha producido la extradición a España para el cumplimiento de sus centenares años y años de condena. Ha sido uno de los más sanguinarios y ha perpetrado absolutamente, pues bueno, atentados de los más deleznables, ¿no? Entonces vemos el doble rasero. Mientras que en España todavía se sigue persiguiendo a los dirigentes etarras y están la mayoría de ellos entre rejas, en Colombia, pues qué casualidad, vienen a España que les den premios. Eso sinceramente no ha sentado nada bien, que nadie piense que España no tiene corazón, que España no tiene valores, que España no tiene tal en el tema del terrorismo de Colombia, sino que aquí hay un problema de la España diplomática del gobierno de Rajoy, que en este tema sinceramente creo que ha pecado en exceso de contemplación con Santos y de excesivas querencias y de excesivos apoyos, cuando la España real y el problema que tenemos en España con el terrorismo no le aplica el mismo rasero. Y eso es la realidad. Por eso digo que en Colombia estén tranquilos, que la ciudadanía, que incluso grandes sectores de la prensa española, absolutamente no están a favor de lo que se está viendo en Colombia, ¿no? Doctor Lasso, mire, una primera referencia a una cosa que usted dijo muy bien dicha, que no había que olvidar el resultado del plebiscito. Todo lo que Santos logró en respaldo de su plebiscito, en respaldo del acuerdo final con las FARC, fue el 17% del censo electoral del país. Eso fue lo que consiguió. Fue derrotado y con las uñas, sin dinero, sin posibilidad de hacer publicidad, simplemente con la movilización individual de los colombianos, le ganamos ese plebiscito con el no. Pero hablando pues de estas cosas del terrorismo, usted sabe muy bien que yo fui víctima de un atentado terrorista, con una bomba Lapa que no sabe fabricar en el mundo sino la ETA. Se dice que probablemente también Irán. Esa bomba y esa tecnología entraron por Venezuela, es decir, el señor Maduro y el señor Chávez todavía estaba, bueno, Chávez ya estaba en las últimas, el señor Maduro le dieron vía libre para que la bomba llegara, asesinaran a mis dos escoltas y yo escapara con vida de milagro. En alguna reunión me hizo el inmenso honor don José María Aznar de estar en mi casa, me dijo: bienvenido al grupo. Yo fui víctima también de una bomba de la ETA y escapé por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios yo estoy vivo también. ¿De dónde viene la bomba? De la ETA, tecnología ETA, de manera que si los amigos de la ETA quedan a su alcance, pregúnteles cómo hicieron para mandar esa tecnología por Venezuela con destino a Colombia para salir de un político y sobre todo de un periodista que les estorbaba. Ese pues es el resultado final de este lamentable proceso en que un grupo de españoles son capaces de hacerle un homenaje a Timochenko, que sigue con las armas en la mano, que no ha entregado $1 de su gigantesca fortuna hecha con narcotráfico, que tiene 500 años de cárcel de condena por delitos, condenas que han sido dictados por jueces independientes del país. Y ese es el hombre al que le hacen un homenaje y lo recibe el comisionado de paz y ese aventurero que es Enrique Santiago, que viene por aquí a Colombia a tratar de colonizarnos otra vez. Orgullosamente somos descendientes de españoles, pero el señor Enrique Santiago cree que nos puede colonizar a estas alturas. Don Néstor Lasso, muchísimas gracias por contarnos qué fue lo que pasó en España con esta vergüenza. Que se le haga un homenaje a Juan Manuel Santos, que le está entregando el país a los bandidos narcotraficantes de las FARC para que funden aquí un sistema marxista-leninista como el de Venezuela o como el de Cuba, y nada menos que a Timochenko, uno de los peores, si no el peor criminal que ha habido en América en toda su historia. Muchísimas gracias, mi querido amigo Néstor Lasso, muchas gracias por decirnos lo que nos ha dicho.
Pues muy amable y un fuerte abrazo a don Fernando y a todos ustedes que están ahí en la mesa y al resto lógicamente, y a todos los oyentes. Néstor Lasso, representante del Centro Democrático en España, gran jurista, gran patriota español, nos estaba diciendo lo que ustedes oyeron, el homenaje que se le rindió en el País Vasco a Timochenko, un criminal tan malo y tan perverso como los que tiraron las bombas sobre Guernica. Néstor Lasso estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.